Hoy que existe de un 80%, 90% de la población en las ciudades y un 20, un 10% que existe en los cascos urbanos, rurales. Y vean cómo allí entonces comienza a escenificarse en dos tipos de seguridad. Una seguridad que tiene que ver con el tema de la amenaza a la democracia, como se conoce específicamente en el gobierno de la seguridad democrática o en los gobiernos de la seguridad democrática, que han expresado que primero estaría el tema de la seguridad militar para poder entonces devolver esa tranquilidad a los colombianos y puedan garantizarse en los derechos y las libertades. Ese es el enunciado que ha habido en los últimos 8 años de la seguridad militar, que es la seguridad democrática del presidente Uribe, y al lado de eso, pues ha planteado que debe existir pues esa tranquilidad que le permita al país acoger inversión extranjera y obviamente permitir que esos inversionistas nacionales puedan tener realmente los espacios necesarios para procurar sus actividades económicas y financieras, sobre todo en el aspecto agrario. Al lado de eso, y como resultado, explica la política de seguridad democrática que teniendo esos dos conceptos, esos dos elementos, rescatando ese gran valor o bien de la sociedad que es la seguridad, rescatando entonces ese tema de la productividad económica que es tan importante frente a unos recursos escasos de los cuales dispone siempre el Estado colombiano, entonces se logra poder tener un agregado importante en bienes y servicios. Logrando eso, al lado del Estado, entonces se puede procurar la cohesión social. Cohesión social que tiene que ver con el otro planteamiento, que es el tema si en Colombia existe o no conflicto, si existe conflicto armado o si existe conflicto social. Y ahí tenemos la gran discusión académica, ¿no? Dónde situarnos para enmarcar las políticas de seguridad. Estos antecedentes los digo porque justamente eso enmarca el tema de la seguridad privada. La seguridad pública impacta la seguridad privada. Si no existe realmente una seguridad pública eficiente y eficaz, realmente la seguridad privada se ve afectada. Y los particulares, pues obviamente, tienen que acudir a su propia autodefensa. ¿Sí? Esa autodefensa que comienza a construirse por los vacíos del Estado colombiano. Quisiera referirme entonces un poco a ese antecedente, si ustedes tienen a bien, no sé de cuánto tengo tiempo o dispongo para eso, de 1 hora, para poner en contexto el tema y escenificar el por qué en Colombia se dio ese tipo de seguridad y que hoy está en la espiral, está en el contexto colombiano, está en el espacio político de la opinión y de la controversia, está en los programas presidenciales hoy de los candidatos, para entonces decir si esa seguridad democrática que acabo yo de exponer y que ha expuesto el presidente Uribe con todas sus bondades y ventajas y logros que se han logrado en estos 8 años, es la que debe continuar, o si por el contrario existe otro tipo de seguridad que es la seguridad ciudadana, la seguridad de la convivencia que dirija hacia la paz frente a un conflicto social. Y ahí tenemos entonces enmarcados otros dos grandes temas, porque es que la seguridad militar compete, y aquí tengo pues compañeros de ejército, generales de la República, ¿cierto?, en buen retiro, y tengo también oficiales de policía. ¿Cuántos hay de policía aquí hoy? 3, 4, 5, ¿y ejército cuántos? 2, 3, 4. Entonces ahí tenemos dos conceptos de seguridad y el marco teórico o la conceptualización mejor sobre el tema de la seguridad militar, pues tiene que ver con el conflicto armado. Y el tema del conflicto social, pues está dirigido más que todo a la seguridad ciudadana, que es la que le corresponde a la Policía Nacional. Hasta el año 1991, ese tema de orden público se enmarcó tanto militares como policías. En el año de 1991, con la Constitución de ese año, entonces se separa y se eleva un canon constitucional lo que son las facultades propias de la Policía Nacional en el artículo 218, cuando expresa que le pertenece a la Policía Nacional la seguridad ciudadana, la convivencia y la paz de los colombianos. La interpretación entonces que realiza la seguridad democrática es que una vez lograda esta seguridad militar,
obviamente ese contexto de la seguridad ciudadana, la convivencia y la paz, que le corresponde misionalmente a la policía, se tiene que dar igualmente. Y que obviamente cada ciudadano va a tener, ¿cierto?, esa satisfacción en ese valor y ese bien de la seguridad. La respuesta a esa expresión de esa política pública que se inscribe en el Plan de Desarrollo del año 2002 al 2006 y posteriormente se ratifica en el Plan de Desarrollo del 2006-2010, viene entonces a cuestionarse o a ponderarse si realmente esa seguridad fue eficiente para todos los colombianos o si solamente esa seguridad sirvió para unos efectos. Y esa es la gran controversia. Y obviamente que el Estado colombiano, hoy representado en los gobiernos de la seguridad democrática, ha sido una defensa sobre que realmente tuvo unas bondades inmensas, obviamente luego de 6 billones de dólares en ejecución, que modernizó las instituciones militares, que pasó de 250.000 hombres de pie de fuerza del ejército a 480.000, creo, y que pasó de 80.000, perdón, o de 60.000 hombres en policía, pasó hoy a 153.000 hombres, ¿cierto? Y que obviamente la logística, la inteligencia, todo este tema tecnológico pues obviamente se afianzó y que realmente son logros importantes que procuró el Estado colombiano para garantizar una seguridad y cumplir con ese mandato constitucional del cual hizo uso, ¿no?, la seguridad democrática, que es el artículo 2 de la Constitución Política. Ese artículo 2 de la Constitución Política del año 91 no es nuevo. Ese artículo 2 simplemente se ratifica en la Constitución del año 91 porque ya había sido dispuesto en la Constitución de 1886, cuando elevamos a Colombia como una nación unitaria, una república unitaria descentralizada y confesional obviamente de la época, pero que garantizaba entonces en ese momento la seguridad, en la honra y en los bienes de los colombianos. Y así queda en ese artículo 2 de la Constitución Política. Por eso, cuando uno interpreta ese canon constitucional frente a la seguridad ciudadana, la convivencia y la paz que quiso esbozar o que quiso consagrar la Constitución del año 91, encuentra diferencias. Y encuentra uno que ese artículo 2, pues obviamente es el referido al orden público, al orden militar, a la seguridad del territorio, de la soberanía colombiana. Y ese artículo 218 está específicamente consagrado a lo que son las labores misionales o funcionales de la Policía Nacional para garantizar la convivencia. Y la convivencia como un gran marco, donde la seguridad está inmersa en ese gran concepto. La convivencia no es el resultado de la seguridad. La convivencia obviamente origina la seguridad. Así lo ha dispuesto el Centro de Pensamiento de la Policía Nacional durante los últimos 7 años de investigaciones sociales sobre el tema, y pienso que es una apreciación afortunada. Entonces, para volver un poquito a esos antecedentes, en Colombia no tenemos muy claro esos significados.